Es bien trágico que en el caso de México pensemos que en donde no hay violencia hay control criminal, ¿no? En el caso de Coahuila sí hubo una estrategia ahí, Sí, ¿no? sí, exacto. La pacificación de la laguna, toda la Exacto. parte me parece que es una política de las pocas que han permanecido. Y Armando, quería preguntarte, ¿qué otro foco de régimen criminal te preocupa? A mí me parece que hoy la política de seguridad no está asociada con una reducción de la violencia y que esa reducción que nos presentan es más plausible que se explique por la dinámica del crimen organizado, por las debilidades institucionales al momento de capturar las cifras y que también hay espacio para la manipulación de los datos. Eso se ha dicho en otros espacios. Por ejemplo, Causa en Común presenta reporte de posibles manipulaciones en donde se reduce el homicidio, pero incrementan otros delitos contra la vida o incrementan las desapariciones. Y cuando digo que se puede explicar a la dinámica del crimen organizado, no me refiero a que el crimen ahorita se encuentra pacificado, todo lo contrario, estamos discutiendo que hay más violencia. Más bien el crimen ha encontrado otras formas de exterminio en la desaparición, ¿no? Ahora que lo dices, me estoy acordando de un creo que es Santa Elena, en Zacatecas, que tenía unos niveles de homicidio altísimos cuando inició, por ahí estábamos, 2018 aproximadamente, y después presumió el gobierno que ese nivel de homicidio altísimo se había bajado casi al 98%. Y aparentemente era un caso de éxito, decir, wow, pues cómo pasó este pueblo donde mataban a gente todos los días como si estorbaran, a ser casi Noruega. Bueno, tiene una explicación. Ya no había nadie en el pueblo. Claro. Por eso no mataban gente, porque todos habían sido expulsados por parte del crimen organizado. Claro. Llegó un día el Cártel Jalisco, Nueva Generación, y les dijo a la gente, ¿saben qué? Tienen 2 horas para irse con lo que tengan puesto, con lo que alcancen a meter en bolsas de plástico, en las maletas, dejen incluso los animales de compañía, no pueden llevarse ni a los perros, ni a las gallinas, sálganse. Claro, por supuesto que no iba a haber, no tenían homicidios, porque el pueblo era un pueblo fantasma, ya no había nadie a quien matar. Toda la gente había huido y se había dispersado hacia otros lugares. Y ahora que me dices esto, pues me hace sentido. Claro, tal vez hay una reducción de homicidios, pero tengo de repente un pico enorme de desapariciones, ¿no? O tengo un pico enorme de desplazamientos forzados. Es decir, esas son las estrategias con las que se puede jugar para decir, miren cómo nos está yendo muy bien cuando en realidad la cosa está de la patada. Totalmente. Un par de comentarios al margen, ¿no? O sea, el desplazamiento forzado, la muerte en vida, ¿no? La destrucción de todo vínculo por parte del crimen organizado me parece un efecto brutal de la violencia, un pelito por debajo del homicidio, ¿no? Claro. Otro comentario al margen. Hoy Zacatecas Estado registra una reducción espectacular de la violencia homicida. Porque hoy nadie está hablando del milagro zacatecano, ¿no? Porque no creo que exista. Exacto, porque yo creo que esto se explica más bien por estas dinámicas del crimen organizado, en donde la desaparición de cadáveres se ha vuelto una estrategia para quitarse del ente público. Me hablo del crimen organizado. Y algo que pone sobre la mesa muy importante, el gobierno federal nos pone los datos agregados a nivel nacional y ahí están esas 5 hipótesis que te planteé. Pero cuando bajamos a nivel de los territorios locales, la cosa se vuelve completamente mucho más compleja, porque la violencia tiene sus propias dinámicas a nivel territorial, a nivel microlocal, y las explicaciones ahí se pueden multiplicar por cientos. Una explicación en este caso muy particular era que no había personas. Pero en otro caso sí puede ser la política pública local, pero en otro caso sí pueden ser las políticas de exterminio del crimen, o en otro caso puede ser la manipulación intencionada de los datos. Lo que quiero decirle al público, decirte a ti, es que el tema de la violencia no se puede entender desde el ámbito nacional, pero algo que sí nos tendría que decir el gobierno es por qué se reducen los homicidios dolosos y presentarnos evidencia de que en efecto los megaoperativos que hoy estamos viendo, el número jamás registrado de detenciones, de comisos, de comisos de droga, de armas, todo este debilitamiento operativo del crimen sí se está traduciendo en una reducción de la violencia. Yo creo que no, eso la evidencia más o menos nos lo deja claro. Entonces, sí es muy importante que la presidenta Sheinbaum, el secretario nos digan, no, sí, la reducción es real y se explica por esto.
Pero entonces cuando tú ves estas dinámicas que estamos platicando, que generan muchísima violencia, una reconfiguración del mapa criminal, una percepción de inseguridad que va a la alza después de muchos años, es mucho más congruente con este contexto de violencia que con el discurso oficialista, ¿no? Claro. Oye, ayer Armando, estamos platicando con Armando Vargas, director del programa de Seguridad de México Evalúa. Y Armando, quería preguntarte, ¿qué otro foco de régimen criminal te preocupa? Tú que has estudiado este concepto, que lo estás manejando, acuñando para la audiencia, ¿qué otro dónde hay otro, lo que decíamos, otro incendio incipiente o por desatarse? Fíjate que incluso una preocupación mayor, más que la reconfiguración del crimen, del régimen criminal, es en dónde está consolidado. A ver. Porque allí en donde está consolidado, y esto es bien interesante porque el dominio del crimen organizado, la consolidación del régimen criminal, no necesariamente está acompañada de mayor violencia, sino de un sometimiento total del Estado. Y eso puede estar acompañado de niveles moderados de violencia. Entonces, el reto es justamente identificar, me parece, en dónde está el control absoluto del crimen organizado, porque hay sí individuos, comunidades y organizaciones, entre ellas las empresas, pues están a merced absoluta de la voluntad criminal. En donde a mí me parece que pueden estar este tipo de regímenes bien consolidados, pienso por ejemplo en zonas de Guerrero, ¿no?, en donde además vimos un altísimo nivel de violencia política el año pasado, que puede dar cuenta de la consolidación del poder de ciertos actores. Entonces pienso en estados como Guerrero, pienso en algunas regiones tal vez de Michoacán, pienso en algunas regiones tal vez del sur del Estado de México. Del sur del Estado de México, totalmente. Tal vez algunas regiones en Coahuila, en Durango, en donde no hay tanta violencia. Es bien trágico que en el caso de México pensemos que en donde no hay violencia hay control criminal, ¿no? Claro, claro. Es súper trágico porque, pero es muy plausible porque no vemos políticas públicas de éxito o no abundan, ¿no? En el caso de Coahuila sí hubo una estrategia ahí, ¿no? Sí, exacto. La pacificación de la laguna, toda exacto. la parte me parece que es una política de las pocas que han permanecido. Pero, por ejemplo, si tú te mueves un poquito más… Tamaulipas, por ejemplo, ahí, ¿no? ¿Tú ves las cifras de Tamaulipas, Mando? Y Tamaulipas es Dinamarca. O sea, está controladísimo y no ves violencia y todo está tranquilo. Y el gobernador Américo Villarreal, que yo creo que ya le van a quitar la visa en cualquier momento, presume que trae unos índices de pacificación maravillosos. Y cuando tú hablas con la gente, de Tampico a Reynosa y de Reynosa a Matamoros y de Matamoros a Laredo y de Laredo a Río Bravo, pasándote por Ciudad Victoria, la gente está panicada. Totalmente. La gente vive con unos niveles de estrés postraumático parecidos a los de que viviría una familia en un conflicto formal armado. Pero sí es cierto, cuando tú revisas los delitos, no hay. Por eso yo expreso mucho esta preocupación de que los protocolos de seguridad contra candidaturas se basen en datos de incidencia delictiva. Los datos de incidencia delictiva no necesariamente, y estoy casi cierto que la mayoría de las veces, no capturan la dinámica del régimen criminal ni la dinámica del crimen organizado. Varias de las ejecuciones que vimos la elección pasada, que fue la más violenta en la historia, ocurrieron en territorios o eran alcaldes que buscaban territorios con un bajo nivel de incidencia delictiva, o el operativo Enjambre, ¿no? Los funcionarios que fueron detenidos no registraban mayor número de homicidios ni de criminalidad. Y ahí justamente creo que sí había una consolidación del régimen criminal a nivel local, a nivel municipal. Claro, tienes razón.